Hace miles de años, en una tierra bañada por el sol y bendecida por la naturaleza, dos naciones se enfrentaban en una lucha encarnizada por el dominio y la supervivencia. La tierra de Canaán, hogar de los israelitas, se encontraba en una encrucijada entre los reinos poderosos de Egipto y Mesopotamia. Allí, entre las montañas y los fértiles valles, vivían hombres y mujeres que llevaban en sus corazones la promesa de un futuro próspero y seguro bajo la protección de su Dios. Pero no todos en Canaán compartían las mismas creencias ni buscaban las mismas metas. Los filisteos, un pueblo guerrero y ambicioso, se habían asentado en la región costera, convirtiéndose en una amenaza constante. Aunque compartían la misma tierra, los filisteos no veneraban al Dios de los israelitas. En su lugar, adoraban a sus propios dioses y se enorgullecían de su destreza en la batalla. Los israelitas, bajo el reinado del valiente, pero imperfecto rey Saúl, se enfrentaban a un enemigo formidable y temido en los filisteos. Saúl lideraba a su pueblo con determinación, aunque su corazón albergaba secretos y dudas que solo él conocía. Consciente de la gravedad de la situación, el rey sabía que una gran batalla estaba por venir, y aunque confiaba en su ejército, no podía dejar de temer por el futuro de su pueblo. En un valle rodeado de montañas escarpadas, el destino de las dos naciones estaba a punto de decidirse en una contienda épica. Los israelitas y los filisteos se alinearon en lados opuestos del valle, sus gritos de guerra y el estruendo de sus armas llenaban el aire con una tensión palpable. En ese momento, no solo se decidiría el destino de estas dos naciones, sino que también se forjaría el futuro de un joven pastor llamado David, cuya fe y su valentía lo llevarían a enfrentarse a un gigante. En el campamento filisteo, la tensión y el miedo se mezclaban en el aire. Entre los guerreros se encontraba Goliat, un hombre de proporciones colosales y habilidades sin igual en el combate. Nacido en la ciudad de Gat, el combatiente había crecido bajo la sombra de la guerra y la violencia, pues la vida en la región costera filistea era difícil y despiadada. Desde joven, el filisteo demostró un talento especial para la lucha, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. Pero el gigante no era un simple guerrero sanguinario. En su corazón, albergaba un profundo amor por su pueblo y una férrea determinación de protegerlo. Había visto el sufrimiento y las penurias que la guerra había causado a su gente, y aunque entendía que la lucha era necesaria para asegurar un futuro para su pueblo, soñaba con un día en el que la paz pudiera reinar en la tierra de los filisteos. A medida que la batalla se acercaba, Goliat se convirtió en el campeón de los filisteos, y se le encomendó la tarea de desafiar a los israelitas a un combate singular. Si él vencía, los filisteos ganarían la guerra, y su pueblo estaría un paso más cerca de la ansiada paz y seguridad. Pero si perdía, el futuro de su familia y su pueblo estaría en peligro. Fue así como el filisteo se presentó ante el ejército israelita, desafiándolos con su imponente presencia y su voz atronadora. Pese a su apariencia temible y su fama de guerrero invencible, en lo profundo de su ser, Goliat anhelaba encontrar un final para la lucha y un comienzo para la paz. Y así, el gigante filisteo esperó a que alguien se levantara en respuesta a su desafío, sin imaginar que su destino se cruzaría con el de un joven pastor israelita llamado David, quien cambiaría su vida y la historia de ambos pueblos para siempre. En las colinas de Belén, lejos del estruendo de la guerra, un joven pastor cuidaba de su rebaño. Aunque no lo pareciera, el muchacho era el menor de 8 hermanos, nacido en una familia humilde pero devota. Su padre, Isaí, le había enseñado desde temprana edad a confiar en Dios y a valorar la sabiduría y la justicia por encima de la fuerza bruta. A pesar de su aparente insignificancia, David poseía cualidades que lo hacían destacar entre sus hermanos. Su corazón estaba lleno de amor y bondad, y su férrea creencia era inquebrantable. Además, era un joven talentoso, capaz de tocar la lira con tal maestría que su música llegaba al alma de quienes la escuchaban. Pero más allá de sus habilidades musicales, David también era valiente y astuto, cualidades que pronto serían puestas a prueba en el campo de batalla. Como el menor de la familia, a menudo era dejado de lado y subestimado, tanto por sus hermanos mayores como por aquellos que lo rodeaban, se burlaban de él y le decían que no sería capaz de nada solo. Un día, mientras cuidaba de su rebaño, el pastor fue visitado por un profeta, quien lo ungió como futuro rey de Israel.
Aunque este acontecimiento sorprendió al muchacho y a su familia, el joven pastor aceptó con humildad la voluntad de Dios y siguió trabajando duro para cuidar de sus ovejas y servir a su pueblo. Cuando estalló la guerra entre israelitas y filisteos, todos los hermanos mayores se unieron al ejército del rey Saúl, dejando a David en casa para cuidar del rebaño y de sus padres ancianos. Aunque en su corazón anhelaba unirse a sus hermanos y luchar por su pueblo, el muchacho entendió que su deber en ese momento estaba junto a su padre. Pasaron varios días de la partida de sus hermanos hasta que, un día, Isaí le pidió a su hijo menor que llevara provisiones a los valientes que estaban en el frente de la batalla. Aunque el joven no lo sabía, este viaje lo llevaría a encontrarse con su propio destino y a enfrentar al gigante filisteo Goliat en una lucha que pondría a prueba su fe, su valor y su astucia, y en la que descubriría el verdadero significado de ser un héroe. El valiente jovencito se adentró en el campamento israelita, llevando consigo las provisiones y muchos otros obsequios que su padre había enviado para sus hijos. Mientras caminaba entre los soldados, pudo sentir la enorme tensión y el gran miedo que emanaban ante el inminente conflicto con los filisteos. A pesar de su inexperiencia en la guerra, David sentía en su corazón la determinación de proteger a su pueblo y a su familia, siguiendo el camino que Dios había trazado para él. Mientras entregaba la encomienda a sus hermanos, escuchó el desafío de Goliat, el gigante filisteo que exigía un combate singular contra un guerrero israelita. Al ver el miedo en los ojos de sus hermanos y los demás soldados, el muchacho sintió un llamado profundo en su corazón. A pesar de su juventud y falta de experiencia en la lucha, comprendió que su lealtad en Dios y su astucia podrían ser la clave para ganar en la batalla al gigante y liberar a su pueblo del temor que los oprimía. El muchacho se acercó al rey Saúl y con una voz llena de determinación, se ofreció como voluntario para enfrentar a Goliat. Sus hermanos se burlaron de él, pues no creían en sus habilidades. Además, jamás había recibido entrenamiento militar, pues era demasiado joven. Sin embargo, al ver la seriedad del menor, sorprendidos y preocupados, intentaron disuadirlo, argumentando que era aún un niño inexperto para retar a un guerrero tan temible. Pero, el humilde pastor estaba decidido y compartió con el rey y sus hermanos, cómo había enfrentado y derrotado a un feroz león para proteger a su rebaño, confiando siempre en la fuerza y guía de Dios. El rey Saúl, conmovido por la valentía y la fe del joven pastor, aceptó su oferta y le permitió representar a los israelitas en el duelo contra Goliat. En ese momento, David no solo aceptó el llamado al campo de batalla, sino que también asumió la responsabilidad de luchar por su pueblo y de desafiar sus propios miedos y limitaciones. Antes de enfrentarse al gigante, el muchacho se retiró a un lugar tranquilo para orar y meditar. Con su corazón confiando en Dios, buscó la fuerza y la sabiduría necesarias para derrotar al gigante. El muchacho sabía que su éxito no dependería de su fuerza física o habilidades de lucha, sino de su devoción. Cuando regresó al campamento, el rey Saúl ofreció a David su armadura y su espada, pensando que necesitaría todo el equipo posible para desafiar al filisteo. Sin embargo, el pastor, sintiendo el peso de la armadura sobre su cuerpo, comprendió que no era con armas ni protecciones que vencería al gigante. En cambio, decidió enfrentarse a Goliat con las herramientas que conocía y en las que confiaba, su astucia y esperanza en el Señor de los cielos. El joven se acercó a un arroyo cercano y con un gesto pausado y reflexivo, eligió 5 piedras lisas que llevaría consigo al enfrentamiento. Aunque parecía una decisión insignificante, la elección de las piedras simbolizaba la confianza del joven en que Dios lo guiaría y le daría la fuerza necesaria para la lucha. Con sus piedras en la mano y su honda alrededor de su hombro, el israelita se dirigió al campo de batalla, listo para afrontar al gigante filisteo. Su fe en sí mismo nunca había sido más fuerte que en ese momento, y estaba decidido a demostrar que incluso un humilde pastor podía derrotar a un guerrero temido y poderoso si confiaba en Dios y en su propio valor. El sol brillaba intensamente en el cielo, mientras David y Goliat se encontraban frente a frente en el campo de batalla. Los ejércitos de ambos bandos miraban con horror la escena, esperando el desafío que decidiría el destino de sus pueblos. En ese momento, las diferencias entre los dos combatientes eran más que evidentes: Goliat, un gigante experimentado y temido, y David, un joven pastor sin armadura ni espada. El guerrero enemigo observó con incredulidad a su oponente y, con una risa burlona, exclamó:
¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Hoy mismo alimentaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Sin dejarse intimidar, el israelita respondió con firmeza y convicción. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy, Él te entregará en mis manos, y todos sabrán que no es con la espada ni con la lanza que el Señor salva, pues la batalla es suya, y Él te entregará en nuestras manos. La batalla comenzó con el filisteo cargando furiosamente hacia el muchacho, exhibiendo su fuerza y poderío. Cada paso del gigante hacía temblar la tierra, y el viento aullaba alrededor de su lanza al blandirla en el aire. El humilde pastor, sin embargo, confiaba en su agilidad y en la guía de Dios, y suplicaba que lo escuchara y lo ayudara en la macabra batalla. Esquivaba hábilmente los golpes de Goliat, utilizando su velocidad y destreza para mantenerse fuera de su alcance. A medida que la contienda continuaba, la fuerza del filisteo y la agilidad del muchacho se hacían más evidentes. Los soldados de ambos ejércitos observaban con asombro cómo el joven pastor lograba evadir cada uno de los poderosos ataques del gigante filisteo. Aunque el gran guerrero parecía imparable, el joven no mostraba signos de miedo ni vacilación. En un momento decisivo de la batalla, David vio una oportunidad y, confiando en la guía de Dios, tomó una de las piedras lisas de su bolsa y la colocó en su honda. Con una precisión y velocidad asombrosas, lanzó la piedra hacia su enemigo, que impactó directamente en la frente del gigante. Goliat se tambaleó y, ante la incredulidad de todos los presentes, cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. La victoria había llegado a manos del joven pastor, que había demostrado que la fe, la astucia y el valor eran más poderosos que cualquier arma o fuerza bruta. La confrontación entre David y Goliat quedaría grabada en la historia como un enfrentamiento épico que demostró el poder de la fe y la importancia de confiar en Dios en medio de las adversidades. Con la caída del gigante, el curso de la guerra cambió, y el futuro del israelita como líder y rey comenzó a tomar forma. El impacto de la piedra en la frente de Goliat dejó al gigante derribado e inconsciente. Los soldados israelitas y filisteos, atónitos ante la escena, no podían creer lo que acababan de presenciar. El joven pastor había ganado la victoria y había dado muerte al temible guerrero, y con ello, había cambiado el rumbo de la guerra. El ganador se acercó al cuerpo inerte del filisteo y, utilizando la propia espada del gigante, le cortó la cabeza como símbolo de su victoria. Los filisteos, al ver el deceso de su campeón, huyeron en desbandada, perseguidos por los israelitas que, llenos de valor y esperanza, los derrotaron en cada rincón del campo de batalla. La victoria del joven pastor se convirtió en un símbolo de fe y coraje para todo el pueblo de Israel. Su desafío con Goliat demostró que, con la ayuda de Dios, incluso los más incapaces, inexpertos y débiles podían vencer a los enemigos más temibles. El rey Saúl, impresionado por la valentía y habilidad de David, lo acogió en su corte y lo convirtió en un líder militar, permitiéndole ascender rápidamente en las filas del ejército. Pero más allá de sus triunfos militares, la victoria del muchacho sirvió como un poderoso recordatorio de la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. La valentía de David en su enfrentamiento con Goliat dejaron una huella imborrable en la historia de Israel. El joven pastor, que había desafiado a un gigante y logrado lo imposible, se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje para su pueblo. Con el tiempo, el pastor ascendió al trono como el rey de Israel, unificando las tribus y gobernando con sabiduría y justicia. Su reinado marcó una época de prosperidad y paz para la nación, y su conexión con Dios lo guió en cada decisión que tomó. Así, el humilde pastor que derrotó a un gigante se convirtió en un ejemplo eterno de fe, coraje y perseverancia para todos aquellos que buscan enfrentar y superar los desafíos de la vida.